Estamos con el doctor Luis Peirano, ministro de Cultura. Luis, un gusto tenerte con nosotros como siempre. Para mí, Raúl, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, cuántos intentos han habido, cuántas esperanzas han habido en los últimos 50 años con relación a la política cultural. Yo recuerdo un momento central fue José María Arguedas, concretamente, que intentó, en fin, reanimar además los premios nacionales de cultura. De modo que, ¿qué cosa significa tener un lineamiento de política cultural en un país complejo, múltiple, con diversidad cultural, con iniciativas muy ricas en una serie de áreas y aspectos? Y entonces el pasado, el intermedio colonial, más el presente, nos hacen pues pensar en que es difícil tener lineamientos, integrales sobre todo. A ver, ¿cuál es el planteamiento de partida y quiénes han colaborado contigo? Bueno, el planteamiento de partida es tener una suerte de hoja de ruta, en la realidad, para decirlo en términos sencillos, ¿no? Tener referentes conceptuales, y los lineamientos no son otra cosa que decir, nos interesa, nuestra tarea nos interesa en este sentido, de esta manera. Y obviamente no hemos empezado de la nada, ¿no? Nosotros hemos empezado recogiendo los muchísimos documentos, tú conoces muchos, estoy seguro, desde a José María Arguedas, por ejemplo, la Casa de la Cultura, el Instituto Nacional de Cultura. Yo mismo he formado parte de comisiones nacionales de cultura, de tal manera que buena parte de nuestra tarea ha sido rescatar algunos principios fundamentales, digamos, inobjetables. Pero obviamente estos han sido ayornados, digamos, puestos al día, en términos de lo que es ya el compromiso de un Ministerio de Cultura, que integra pues las diferentes posibilidades que ofrece la cultura. Y entonces lo hemos resumido en 7 lineamientos. Podrían ser más, podrían ser menos, y obviamente este es un documento que ha merecido la participación de muchísima gente, no solamente de Lima, sino de todas las direcciones regionales, y que al mismo tiempo se está alcanzando a las direcciones regionales de cultura para su evaluación, para su corrección, etc. Este es un texto que está sujeto permanentemente a las propuestas de la gente que hace cultura, que está interesada en la cultura, que de alguna manera está comprometida con el trabajo cultural. Ahora, lo que ocurre, para terminar mi intervención, es que en definitiva lo que hemos tenido, en efecto son iniciativas interesantes, pero a veces la tendencia es a unificar tal o cual sector olvidándose del otro. Así es. Ayer, por ejemplo, antes de ayer hemos entrevistado aquí a Armando Sánchez Málaga, que ha sacado un libro extraordinario sobre música clásica peruana, en realidad, bueno, con revelaciones y todo. Entonces comentábamos eso, es decir, por ejemplo, el Patito Feo ha sido por mucho tiempo la música clásica, ¿no? Y pensamos solamente en el folclore, que está muy bien, pero en fin, ¿cómo lograr no digo que equilibrio, pero en realidad manejar esta multiplicidad de aspectos que al mismo tiempo llevan cada uno de ellos un volumen de gente que puede y quiere favorecer? O sea, no es solamente una iniciativa estatal. Así, no, además, yo creo que la iniciativa fundamentalmente es privada. Quienes hacen la cultura son los ciudadanos, son las gentes, son los artistas, son los escritores, son los músicos, ¿no? Quienes hacen, porque lo tienen dentro y se sienten comprometidos a expresarse de esa manera. El Estado tiene un papel, digamos, subsidiario en ese sentido, apoyando toda la iniciativa privada. Y por eso que la convocatoria nuestra es una convocatoria donde el Estado asume su rol, rector, ordenador, digamos, pero donde obviamente convocamos a la empresa privada, por ejemplo, a participar activamente, y a todos los artistas, creadores, promotores de cultura, porque sin ellos es imposible, ¿verdad? Y efectivamente, tenemos la gran tarea de que cuando estamos preocupados aquí empiezan los pedidos del otro lado. Del otro lado, porque el abanico es muy grande, ¿no es cierto? Que va pues de la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, pasando por los elencos nacionales, en la protección del patrimonio, solamente en la protección de los sitios arqueológicos, por ejemplo, demanda pues un trabajo enorme y una inversión muy grande, ¿no? Y después está la perspectiva intercultural, está la protección de los conocimientos ancestrales, la protección de la cultura afroperuana,
que ha sido, a pesar de la importancia que tiene, muy maltratada, ¿no? Y bueno, comienzan a sumarse cada una. Entonces tú dices, efectivamente se ve simplemente como el asunto de los elencos, ¿no? La orquesta sinfónica que tiene, estamos intentando con ayuda también de Armando, de darle toda la fuerza posible, pero no sin descuidar el elenco nacional del folclore, ni el coro nacional, ni el ballet nacional, que además hace un trabajo muy importante de rescate de valores propiamente peruanos, integrándolos a la globalidad. Tenemos un coro de niños estupendo, ¿no? Aparte del coro nacional. Entonces, los 6 elencos son importantes. La Sinfónica Juvenil ahora, en fin. Tenemos la Sinfónica. Bueno, la sola lectura, Raúl, amigos oyentes, de estos 7 lineamientos de política que se traducen en 7 lineamientos de trabajo, ya nos da cuenta de la magnitud de la tarea que tiene el Ministerio de Cultura, desde impulsar una perspectiva intercultural hasta fortalecer institucionalidad, alentar la creación cultural, defensa y apropiación social del patrimonio, apoyar las industrias culturales, etc. Yo quisiera comenzar por el primero, que me parece, desde mi perspectiva, por algo lo han puesto primero, el tema de impulsar una perspectiva intercultural. ¿Qué significa exactamente y cómo hacemos para incorporar esta enorme diversidad cultural del país en nuestros conocimientos y en nuestra vida diaria? Sí, efectivamente, Guido, este lineamiento es fundamental en el sentido, y se expresa de una manera muy sencilla, ¿no? El Perú tiene muchas culturas, ¿no es cierto? Pero es uno, ¿no? Es como la marinera, digamos. La marinera es diversa, la marinera puneña, la marinera arequipeña, la limeña, la norteña. Bueno, ahora estamos viendo el Festival de la Marinera. Y no insista porque empiezan ahí las pero digamos, como la marinera es una, básicamente una. Y entonces el Perú también, el Perú es uno, pero tiene muchas culturas. Entonces, conocer las diferentes culturas que hay y promover una relación entre ellas es un trabajo fundamental. Y cuando hablamos de esto, hablamos de promover la relación entre, digamos, la cultura, por ejemplo, a los afrodescendientes, sí, que mal que bien tienen una presencia muy notoria en nuestra vida cultural. ¿Qué pasa con todas las poblaciones amazónicas? Bueno, son fundamentales ahora, ¿no? Y por eso es que en este ministerio, y yo al principio no estaba muy convencido de que estuviera aquí, el tema de la consulta previa, que es un tema difícil, ¿verdad? Y lo cual hace evidente que el tema de la cultura es un problema intersectorial. O sea, el tema de la cultura no es un problema mío, es un problema del Ministerio de Agricultura y un problema de Transportes y Comunicaciones y un problema de energía y minas, ¿no? Entonces, y de vivienda y pero claro, así es. Entonces, ¿en qué consiste esto? En hacer ciudadanía, en construir ciudadanía, en que haya cultura cívica, en que se entienda que el tema de la cultura nos afecta a todos, y que el derecho a participar de la cultura, incluso en sus aspectos aparentemente menos importantes, que son los del entretenimiento, ¿no?, son vitales a la vida de cada ciudadano. Sin cultura no vivimos, y sin cultura no hay desarrollo. Y eso lo dicen ahora todos los líderes del mundo, ¿verdad? El presidente Humala ha hecho un hincapié en no hacer discriminación con ninguna cultura, tanto en el Perú como fuera del Perú. Y entonces eso supone pues inclusión del rock, por ejemplo, que es una cosa que a mí me interesa mucho revitalizar. Yo quisiera tener ahí en frente al Ministerio de Cultura, así como hemos tenido a la Virgen de la Candelaria. Fue un lanzamiento genial, no sé si lo vieron. Bueno, vamos a tener también conciertos de la Sinfónica, como lo hemos tenido varias veces, y vamos a tener también conciertos de rock, muy pronto. Bueno, muy buenos los conciertos de la Sinfónica eran pues todos los domingos, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, 8:19, y vienen las preguntas de Ricardo. 8:22, estamos conversando con el ministro de Cultura, Luis Peirano, sobre lineamientos de política cultural que se presentan hoy día. Ricardo.
Ministro, además de revisar rápidamente estos lineamientos que usted nos alcanza ahora aquí temprano en RPP, se quería hacer hincapié en esos tres primeros y ligarlos con lo que está pasando, porque se habla de interculturalidad, el reconocimiento de que somos muchas culturas y que a veces no dialogamos entre nosotros mismos, el de promover ciudadanía, que parece un esfuerzo mayor, no solamente del Ministerio de Cultura, y el de fortalecer instituciones, que también apunta, me parece, a algo mucho más integral. Conectarlo con la realidad porque lamentablemente la constatación, esta campaña por ejemplo electoral última que nos tiene entretenidos a todos, lo refleja de alguna manera y negativamente, ¿no? Y usted mencionó la palabra, la discriminación que a veces queremos y decimos vamos superando, pero que no, que está ahí. Y discriminación por raza, por clase, por región. A eso apunta también el esfuerzo del Ministerio. Bueno, por supuesto, que es un tema, pues ya se ha convertido en un tema que se capitaliza de diferentes lados, ¿no? Nos habíamos choleado tanto, escribió Coqui Bruce, ¿no? En el sentido de que uno acusa al otro de discriminación, uno discrimina al otro y es discriminado. Y ese es un tema pues que supone... Que no nos permite dialogar, pues, ¿no? Exacto, es un tema que supone pues, un nivel de elaboración conjunta y de formación y de tolerancia, que a veces no existe en la política. La política es un lugar donde a veces se ejercita la violencia y la intolerancia. Y entonces uno acusa al otro y al mismo tiempo es acusado. Ese es el campo en el cual, por eso es que es tan importante el tema de la cultura cívica dentro de la política, ¿no? Las buenas maneras. Hay aquí, como hemos señalado, pues una convergencia de sectores y también hay que considerar que el sector privado algunas cosas importantes ha hecho. Me pregunto en realidad el tema central, el financiamiento. Y estos lineamientos deben traducirse por lo menos en un aumento del dinero que recibe el Ministerio de Cultura, más otras instituciones, y quizá esto hablando del corazón del ministro Castillo, que es severísimo como corresponde a un ministro de Economía. Pero en concreto, ¿cómo estos lineamientos de política cultural pueden ir acompañados de mejoras presupuestales o de mejoras en asignaciones, acuerdos entre el Estado, ahora que se habla mucho de asociación público-privada? Así es, ¿no? Así es, mira, en el primer caso, por ejemplo, la sensibilidad del ministro Castilla, que efectivamente a veces resulta pues... Es un castillo inexpugnable. difícil de manejar, se ha hecho evidente en el aumento del presupuesto del sector cultura. ¿No? Hemos aumentado, parece mentira, el 80%. Lo que pasa es que teníamos un presupuesto tan magro, ¿no? Que ahora llegamos pues a 300 y tantos millones y antes teníamos pues 100 y tantos, ¿no? Pero hay una curiosidad que quizá le permita a usted explicarnos mejor. El lineamiento 2, promover ciudadanía, está muy vinculado a la ruta del Capac-Ñan, el famoso Camino Inca, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tiene que ver el Camino Inca con la promoción de ciudadanía? Bueno, es que el camino es una manera de promover y de integrar ciudadanía, ¿no? Yo no quiero dejar de responder primero a la pregunta de Raúl, diciéndole, nosotros hemos subido el sueldo a todos los trabajadores del Ministerio de Cultura y hemos reconocido por iniciativa del presidente, por ejemplo, a los músicos y a los intérpretes, a los del ballet, se les ha subido el sueldo. Porque es absolutamente indispensable reconocer que su trabajo tiene que tener un componente digno, etcétera, ¿no? Eso es un hecho. Creo que uno de los, llamémosle, éxitos de la gestión en lo que va es el haber logrado esto, inobjetable. Que se necesita más dinero, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Trabajo con el sector privado. Y el trabajo con el sector privado es fundamental. La prueba es que muchos de nuestros proyectos son de integración público-privado. Por ejemplo, el Gran Teatro Nacional. El Gran Teatro Nacional no se podría administrar si no es con un proyecto público-privado. La propiedad del Estado, pero requiere de convocatoria de intereses privados, de empresas privadas. Bueno, de hecho, para su construcción también hubo una contribución del sector privado. Significativa, ¿no? Fue un 10%, digamos, pero el Estado fue el que lo llevó adelante, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, para volver a tu pregunta, Guido, gracias, Capac-Ñan no es otra cosa que el Gran Camino Inca,
que es una manera de integrar lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora son 6 países de América Latina, los 6 estamos presentando un expediente a la UNESCO para reconocerlo como patrimonio de la humanidad. Y para reconstruirlo en las partes. Así es, el 70% está en el Perú. ¿Y cómo lo estamos reconstruyendo? Pues en la medida de lo posible cuidándolo para que no se destruya por la minería ilegal, para que no haya invasiones, en fin, ese es el lado más, digamos, duro. Pero también haciendo que, por ejemplo, los escolares lo recorran. Hace poco la Dirección de Interculturalidad promovió que escolares, por ejemplo, de varias regiones del país caminaran el norte. Y ahora vamos a hacer que varios grupos escolares caminen el sur del Capañán. Uno se imagina que el Capañán es un camino transversal de la sierra, pero hay también desde la costa muchos lugares de penetración. Por supuesto, y el Capañán servía también para que el Inca pudiese comer su pescadito fresco, ¿no es cierto? Hay una definición maravillosa de Antonello Guerbi, que se llama, el libro se llama Los Caminos del Perú, y arranca diciendo que el Perú es un camino. Y efectivamente, eso lo sabían los incas, lo sabían los moches, somos un camino. Sobre eso estuvo basado su capacidad para organizar todo esto. Lo que tenemos que convertirnos en correcaminos. Pero estamos en este momento con el embajador Harold Forsyth, está escuchándote también Juan Diego Flores. Qué bien. Así que ahí están juntos y vamos a escucharlo. Embajador Harold Forsyth, buenos días. Buenos días, Raúl. Estamos con el ministro de Cultura justamente hablando de lineamientos de política cultural, así que nada mejor que poder establecer esta comunicación sabiendo que Juan Diego Flores está también escuchándole. Un abrazo para ese excelente ministro, pero hoy tenemos una suerte muy grande porque la idea del presidente Humala de crear condiciones para una mayor unión entre la familia peruana funciona nuevamente cuando el ministro de Economía, Miguel Castilla, y el ministro de Comercio, José Luis Silva, participan hoy con toda la representación del sector privado en el campanazo de la Bolsa de Nueva York. Esto va a ocurrir a las 9:30 de la mañana. Y no podría haber mejor noticia que saber que en esa sinergia que hay entre el sector público, entre el gobierno y entre el sector privado, estará también presente como una gentileza muy grande y una demostración de su amor y su compromiso por nuestro país, el maestro Juan Diego Flores, en representación de lo que significa la riquísima cultura de nuestro país, de modo que es un día realmente extraordinario para el Perú. Y dentro de exactamente una hora es que se va a dar este campanazo en Nueva York. Bueno, qué bueno. A ver, ministro. Bueno, me da una gran alegría. Hola, Harold. Hola, Juan Diego, ¿cómo estás? Hola. Me alegra muchísimo. Hola, ministro. Me alegra muchísimo esta coincidencia tan feliz. Yo creo que efectivamente... Evidentemente, Lucho. Sí. Bueno, un abrazo. Bueno, evidentemente, es un día maravilloso, pero yo creo que ustedes y los radioescuchas de RPP prefieren escuchar al maestro Juan Diego Flores. Es un poquito temprano para que cante, pero aquí se lo pongo a ustedes. Efectivamente, porque sobre todo se ha convertido en el cantante del más importante, la bolsa, además. Eso es singularísimo, de verdad. Un campanazo auténtico. Y su voz maravillosa se va a empezar a cotizar en la bolsa para beneficio de todos los peruanos. Muy bien, Juan Diego, muy buenos días. Aquí le pongo. Juan Diego, un abrazo, muy buenos días. Buenos días, sí, Raúl, ¿qué tal? Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo se tejió este campanazo? Bueno, estoy contento de apoyar en lo que se pueda, ¿no? Y bueno, es un día importante, así también me lo ha explicado Harold, y me ha explicado cómo es toda esta sinergia, ¿no? Y estoy contento pues de estar en este campanazo que es el Perú Day. Y aunque no voy a cantar, voy a ver si toco bien esa campana, ¿no? Una campana más que se sumará gracias a Juan Diego Flores a las orquestas juveniles que viene promoviendo él desde Sinfonía para el Perú con un éxito enorme. Yo cada vez que puedo me acerco a ellos, los felicito y
y los abrazo porque este proyecto de Juan Diego con la música y con las orquestas juveniles está teniendo un efecto importantísimo en el desarrollo de la cultura y de la vida digna en el Perú. Así que un fuerte abrazo. Y no nos olvidemos que, un poquito cambiando un poco el tema, pero después regresamos, que en marzo, primero, el día 1, el día 4 y el día 7, Guillermo Tell en el Teatro Nacional, justamente con la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú, ¿no? Va a ser un evento muy bonito. Y también está la otra ópera que es Atahualpa, es una ópera de un maestro italiano, pero con la trama pues de un evento completamente peruano, ¿no? Que es una novedad. Así es. Atahualpa rescatado del olvido y sobre todo esta pieza musical, de modo que está muy bien. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hay una gran expectativa por Guillermo Tell con Juan Diego Flores y por Atahualpa Un abrazo. en el Gran Teatro Nacional. Un abrazo fuerte, Juan Diego, te esperamos. Sí, gracias. Chao. Gracias a Harold Forsyth también, 8:34, hacemos una pausa. Son las 8:39, bueno, efectivamente quedamos a la espera de poder tener un diálogo más en profundidad, un enfoque los sábados sobre el tema de la cultura, a propósito precisamente de lineamientos de política cultural. Muchas gracias, ministro Luis Peirano, por haber estado con nosotros y las palabras finales. Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera invitarlos a todos aquellos que tengan interés hoy día al mediodía en el Ministerio de Cultura, en la Avenida Javier Prado. Vamos a hacer esta presentación. En realidad este documento, como dije al principio, es una hoja de ruta que tiene una serie de aspectos que obviamente requieren mayor elaboración y mayor concreción en términos de actividades que puedan comprometer a sectores de población. Yo siempre digo que las políticas culturales solamente se pueden realizar con la presencia de la comunidad. O sea, es en las municipalidades en concreto, en las comunidades, incluyendo a las comunidades campesinas e indígenas, que la política cultural va a tener un efecto directo, con la participación de los líderes regionales y esas locales. comunidades la cultura ha permanecido. Así es. Eso ya Así es, demuestra así que en es, efecto sí, hay una sí, sí. voluntad, que es lo que decía Arguedas, somos, aún persistimos. Aún persistimos, exactamente. Y la imagen de Arguedas es fundamental para nosotros, está latente y está permanente su impulso en cada una de nuestras actividades. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ti Raúl, Ricardo, muchas gracias. Muy un gustazo verlos. 8:40 de la mañana.